Con muchísimo gusto recibimos a una invitada muy especial, una invitada de lujo, la doctora Alcira Capecchi. La doctora Capecchi es médico radiólogo, especialista en imágenes mamarias. Es coordinadora del servicio de mamografía y tomosíntesis del Hospital Privado Centro Médico Docente La Trinidad en Caracas, Venezuela. Es también profesora del posgrado de radiología de la Universidad de Carabobo. Alcira, bueno, tuve la oportunidad de trabajar varios años con ella, excelente profesional, experta en imágenes mamarias y bueno, mejor persona. Ella hoy nos hablará de otras utilidades de la tomosíntesis como herramienta diagnóstica, no solamente en busca de carcinomas, que es lo que siempre buscamos, patología mamaria, sino que específicamente en la evaluación vascular para la planificación quirúrgica, sobre todo en lo que es la parte de cirugías reconstructivas. Entonces, bueno, sin más preámbulos, Alcira, te dejo todo para ti. Muchísimas gracias. Gracias. Para mí es un gusto, Josefina, que nos encontremos en la academia y en el conversar de algo que para mí es tan caro y tan importante como la tomosíntesis para evaluación vascular. La tomosíntesis para evaluación vascular, Luis me preguntaba cuando estábamos, voy a quitar la cámara porque me distraigo un poco y voy a quitar aquí, ¿oíste? Ahí está. A ver, uy, me salí. Qué raro. Again and again. Ahí está, aquí está. Hay que volver a compartirse. Sí, sí. ¿Ya la ven? No, un momentito. A ver. Compartir otra vez, papá. Ya en un segundito ya nos volvemos a... Ahí estamos, listo. Ok, compartir. Gracias. Ahí. Y presentación. Ahora sí ya. Listo. Listo. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí se ve la Ok, presentación. perfecto. Cualquier cosa me van avisando. Entonces, bueno, les decía que ¿has visto los casos? Son los casos los que pusiste, mi amor. Ya va, un momentito, amor. Quizás para los residentes de primer año el tema les cueste un poquito más, pero bueno, yo creo que nos han visto en el día a día trabajar sobre imágenes mamarias y yo creo que no va a ser tan difícil como ver y entender las imágenes que la doctora les va a presentar. Perfecto. Yo creo que ya salimos del meollo, ¿no? Como suele ocurrir. Entonces, me preguntaba Luis al inicio de la conversación para nosotros estar acá, era ¿qué título más corto le podemos poner? Y resulta que pues hemos ido más o menos avanzando en esto y intentando cambiarlo y no hay otra manera sino hablar de la determinación del patrón vascular dominante en la irrigación del complejo areola-pezón por tomosíntesis. Y esto es sencillamente es un trabajo original nuestro que sale, que comienza a ser utilizado la tomosíntesis en el 2011, un poquito para introducirnos, ¿verdad? Acudimos entonces, empezamos a utilizar la tomosíntesis gracias a la aprobación de la FDA. Ya los equipos no estaba aprobado por la FDA. En nuestra institución teníamos 2, esperaron la aprobación en marzo del 2011 y comenzamos a hacer tomosíntesis en mi clínica en donde yo me desempeño, pues en la actualidad debemos tener casi 100.000 estudios de tomosíntesis leídos al momento. La tomosíntesis al inicio comenzamos a tener problemas con el tema de la dosis de radiación, si eran útiles, no veíamos nunca las calcificaciones. Las calcificaciones eran realmente un hallazgo muy difícil, pero muy rápidamente comenzaron a actualizarse los software, comenzó a actualizarse la tecnología y en la actualidad la visualización de las microcalcificaciones y muy rápidamente fue estupenda, que era uno de los bemoles, una de las críticas más importantes.
Para hacer un poco más resumido esto, la tomosíntesis, el tubo del mamógrafo rota parecido a un arco en C, obtiene 15 proyecciones o 18, dependiendo de la angulación y de la casa comercial. Y entonces, a través del procesamiento, obtenemos cortes tomográficos de 1 milímetro de amplitud, tantos como sea el grosor de la glándula mamaria. Es decir, que vamos literalmente a visualizar la glándula mamaria en finos cortes de 1 milímetro de manera progresiva. Una de las principales críticas, como ya le mencioné, fue la dosis de radiación. Esta diapositiva, esta imagen nunca la dejo de poner porque me parece fantástica. Fíjense ustedes que esta línea amarilla es la dosis de radiación máxima permitida para la glándula mamaria durante la tomosíntesis. En los primeros equipos de 2D, la mamografía digital en 2 dimensiones, acá llegaba esto y resulta que cuando salió al mercado inmediatamente, teníamos que hacer, la tomosíntesis, teníamos que hacer disparos 2D y disparos 3D, lo que hacía que la cantidad de radiación casi llegara a la dosis máxima glandular permitida. También muy rápidamente eso fue corregido y resulta que en la actualidad la tomosíntesis sumada a la reconstrucción nos llega a una dosis mucho menor. Pasada esta introducción del método, resulta que entonces nos vamos del 2011 al 2015 y junto pues con la doctora Linda Rincón. La doctora Linda Rincón es una cirujano plástico, es presidenta de la Sociedad Venezolana de Cirugía Maxilofacial Reconstructiva, es una investigadora incansable. Me acudió al centro, ¿qué podemos hacer para evaluar los vasos que irrigan el complejo areola-pezón en pacientes que pueden tener una mayor probabilidad de complicarse con la necrosis, la muy temida necrosis del complejo areola-pezón? Para entrarlos en contexto, esta complicación en cirugías estéticas llega a un 2 al 3% en manos normal, digamos, habilidosas promedio. Se suma o sube un poquito más al 5 o 6% en pacientes que tienen alguna predisposición personal para las complicaciones, y este es el caso de los pacientes de la doctora Linda Rincón, porque ella es especialista en cirugía posbariátrica, cirugía reconstructiva. Son pacientes con pérdida masiva de peso, 40 o más kilos, en donde las mamas que están muy péndulas, los vasos son filiformes y ahí la probabilidad de la necrosis del complejo areola-pezón aumenta un poquito. ¿Y cuál es la importancia de esto? Pues yo creo que es una verdad de perogrullo, es decisivo el complejo areola-pezón en la anatomía normal de la mama, en el confort y la satisfacción de la paciente ante el procedimiento quirúrgico. Y además de todo esto, no es solo la necrosis del complejo areola-pezón, sino que esta precariedad vascular de esta estructura anatómica es tanta que aún en buenas cirugías, aún con un buen manejo incluso de los plexos subdérmicos, podemos entonces comprometer de igual manera, no tener necrosis, pero sí entonces una hipopigmentación, que a las pacientes esto le parece muy importante y yo creo que a nosotras las mujeres en general. Entonces, este primer trabajo de investigación para determinar el patrón vascular por tomosíntesis y su utilidad fue dirigido básicamente a pacientes que iban a ser sometidas a cirugía reconstructiva tras pérdida masiva de peso. Estas señoras que han perdido 40, 50 kilos de peso, y la doctora Linda Rincón la reconstruye desde el cuello hasta el dedito gordo del pie. Y tenemos entonces pacientes en Venezuela. Las cirugías plásticas de mama son muy frecuentes. Para contarle algo anecdótico, este viernes, cuando terminaba el mes rosa, tuve una paciente 35 años con la 9ª cirugía mamaria. Hacía 3 meses que se había hecho la última y se iba a volver a reconstruir porque no estaba contenta. Entonces, imagínense ustedes qué riesgo manejan esas pacientes. Ella me llegó para una evaluación vascular y le sumamos condiciones inherentes, pacientes hipertensas, fumadoras, diabéticas, etc. Entonces, ese trabajo fue 60 pacientes, la doctora Linda Rincón y yo seguimos trabajando de la mano, y en febrero del 24 estaba yo montando una conferencia y quise actualizar su opinión. Y me dijo esto textualmente: hay muchas otras cosas que considerar en cirugía mamaria y viabilidad del CAP. Obviamente no es solo arterial, el patrón vascular es apenas una guía. Y que me añadió esto que es bien importante: la congestión venosa,
la tensión del round block. Round block es literalmente manejan la mama y la voltean para hacer como un autoimplante, y la presión del implante sobre el CAP. Pero fíjense ustedes qué importante, todas estas cosas dependen de qué, dependen de la habilidad quirúrgica. Es decir, que si le podemos decir a los médicos, mira, trabaja con tranquilidad por tal parte de la mama, porque ahí no hay vasos y no vamos a comprometer la irrigación, pues eso es un dato que a ellos les importa mucho. Y para las pacientes es vital. Entonces, ustedes se preguntarán, pero doctora, la resonancia con contraste es preciosa para las mamas y vemos los vasos. La tomografía podría ser también, porque es un estudio muy bello, más si tenemos esos equipos de 128 cortes, etcétera. Y el Doppler, wow, eso es rapidito, ponemos los vasos con estos equipos de Doppler. Pues no es verdad. La tomografía requiere contraste yodado, la tomografía, pues el costo es más elevado. La resonancia magnética, además del contraste, es un estudio muy laborioso, y el ultrasonido Doppler, aún en las mejores manos, obviamente es operador dependiente, y medir diminutos vasos de 1 milímetro de amplitud que le llegan al complejo areola-pezón es una ardua tarea, que con la tomosíntesis para evaluación vascular les puedo decir que es sensacional. No los voy a fastidiar con la irrigación del complejo areola-pezón, pero fíjense ustedes aquí mucho más esquemático cómo este circuito arterial siempre viene, y en la mayoría de los casos en las pacientes es así, dependiente en gran parte del pedículos superiores. En los pedículos inferiores básicamente son ramitas muy delgadas terminales que son muy precarias. Eso es importante tenerlo en cuenta si alguna vez lo quieren hacer. Esto en nuestro primer trabajo, 60 pacientes apenas, la distribución más frecuente, cuadrante superior interno. Y esto, bueno, en general cuadrantes superiores, ¿verdad? Véanse que pasa acá el 80%, y esto está demostrado empíricamente, entre comillas, por favor, porque, bueno, todos los cirujanos plásticos, la mayoría de ellos, cuando van a hacer el abordaje, sea periareolar, sea una T, sea C, lo que sea, prefieren entrar por los cuadrantes inferiores porque ahí es donde hay menos vasos, y respetan los cuadrantes superiores porque eso es lo que nos va a alimentar ese complejo areola-pezón eventualmente. Siguiendo con esto, fíjense ustedes qué bonito, en las pacientes que fueron sometidas a cirugías guiadas por el patrón vascular por tomosíntesis, en el 99% de los casos no hubo complicación. Un 1% apenas una formación de costra en la herida que se resolvió con medidas locales de manera total. Y la conclusión fue la siguiente: gracias a la tomosíntesis podemos determinar con precisión el trayecto de las estructuras vasculares, incluyendo las de muy pequeño calibre, 1 milímetro, que llegan hasta el complejo areola-pezón. A este momento, la doctora Linda Rincón, en esa conversación de febrero del 2024, actualizamos, ella tiene 380 casos operados con patrón vascular, un solo caso con una epidermólisis con regeneración espontánea, 2 con necrosis parciales que fueron subtotales y unilaterales y que se resolvieron sin complicación posterior. En nuestra institución, en este momento ya hemos evaluado 1000 casos de tomosíntesis vascular. Está un trabajo, tenemos 2 o 3 trabajos de tomosíntesis vascular en progreso, y estamos estudiando más o menos cómo ha sido el comportamiento de todos estos casos. No les voy a mentir, hay desventajas y hay ventajas. Las desventajas, obviamente, y esto también es otra verdad de perogrullo, si no tenemos tomosíntesis, pues cero, pasamos a otro, ¿verdad? Next. El costo y la curva de aprendizaje. Miren ustedes qué interesante, desventajas, costo y curva de aprendizaje, y resulta que el costo y la curva de aprendizaje se transforman, por nuestra experiencia, en una ventaja. ¿Y por qué la ventaja? La paciente no tiene que cancelar más por una evaluación vascular. La paciente, esta evaluación, no, perdón, la ventaja es, uno, el costo no se aumenta porque no tenemos más disparos, no tenemos proyecciones adicionales. ¿Por qué? Porque la evaluamos justo con el estudio de pesquisa. El costo sí puede aumentar para la paciente porque evidentemente requiere algún pago por el adicional por la evaluación vascular. Y en pacientes menores de 35 años hacemos una única proyección MLO y la evaluación de los vasos es espectacular. La curva de aprendizaje es la curva que lleva el aprendizaje de la tomosíntesis como herramienta para evaluar la glándula mamaria, y que si eso lo sabemos y que ya hemos visto montones de casos, pues el detectar los vasos va a ser parte de ese proceso.
Los patrones radiológicos también nos podemos preguntar, y quizás se pueden preguntar ustedes también, pero ¿y qué hará esta doctora con las mamas heterogéneamente densas, extremadamente densas, además con múltiples cirugías previas, además con desorden terrible del conectivo, con cicatrización? ¿Qué vasos se van a ver ahí? Pues les digo que aún en este tipo de mamas el método es bastante útil. La doctora Linda Rincón lo presentó en la revista de Cirugía Plástica Iberoamericana como trabajo original. Nosotros unos años después presentamos uno de nuestros trabajos también como trabajo original en la revista colombiana de radiología. Y ahora vienen las imágenes. Yo creo que como nosotros como imagenólogos toda esta teoría no las podemos leer rápidamente, pero fíjense esta belleza. Esta es una paciente operada. Esta paciente tiene una cirugía reductora, tiene un patrón ACR-B, áreas dispersas de tejido fibroglandular, y esto que están ustedes viendo acá, miren estos vasos que emergen desde el pedículo superior y llegan de manera distal hasta el complejo areola-pezón. Ahí le decimos a nuestros colegas cirujanos, miren, esta señora por aquí arriba nada y por aquí pueden hacer todo lo que ustedes quieran. Esta es una mama un poco más complicada. Fíjense en la anatomía de la mama. Esta es una mama péndula. Este color, entre comillas, de la glándula mamaria nos indica que es una mama que ha perdido peso, es una mama que está péndula, en donde todo se superpone, nos da esta densidad que es un patrón ACR-C. Y fíjense ustedes en el corte tomográfico que decidimos, miren ustedes la estupenda vascularización dependiente igual de los pedículos superiores. Un caso un poco más complicado, aquí tenemos entonces esta paciente, esto se lo puse a propósito, tiene implantes, son las proyecciones especiales con desplazamiento posterior de implantes, y tenemos entonces que los vasos muy probablemente sometidas a varias cirugías la paciente, y fíjense ustedes todas estas pequeñas lineecitas que están acá. Son esos vasitos que yo les digo que son menores a 1 milímetro, ¿verdad? Prácticamente inexistentes los vasos provenientes de pedículos superiores, al menos que lleguen al complejo areola-pezón. Y resulta que entonces en cuadrantes inferiores tenemos un estupendo entramado vascular, si bien filiforme, le llega al complejo areola-pezón y lo protege. Nosotros, después de tantos años, pues más o menos clasificamos los vasos, y eso lo hacemos en un cuadro que lo incorporamos al informe, y hablamos de vasos abundantes, más de 4 vasos que le lleguen al complejo areola-pezón. Hoy hablamos de vasos poderados entre 3 y 4, vasos escasos menores de 3, y acuñamos un término que es el silencio vascular, es decir, esas mamas terribles en las donde no podemos detectar vasos, y entonces ya ahí el cirujano también es muy útil porque él ya no va a hacer la cirugía de abordaje normal, sino que hacen lo que ellos llaman conservación del dermo. Incluso pueden hacer el trasplante del complejo areola-pezón, lo quitan completo, lo ponen en una parte donde se está irrigando y después lo vuelven a poner. O sea, les ayuda a ellos a planificar la cirugía de sus pacientes. La conclusión fue esta: sin el uso de tomosíntesis se hubiese hecho técnicas ciegas con mayor chance de falla. Esto es lo que no queremos. Esta paciente fue un terrible caso con una necrosis bilateral de complejo areola-pezón. Esto que está acá se cae completamente, muchachos, y esto entonces hay que reconstruir, tratar y dejar que la paciente cicatrice para hacer tatuaje de ambos complejos areola-pezón. Este fue un caso muy lindo. Esta paciente había perdido 40 kilos de peso, las mamas súper péndulas, ya tenía cirugía previa con colocación de unos implantes que obviamente están fuera del bolsillo, polo inferior, etcétera, etcétera. La cirujano plástico casi llora cuando me envió a la paciente. Le dijimos, y gracias a Dios que le hizo el patrón vascular, porque esta señora calificó para silencio vascular, y este es el resultado cosmético de esta paciente. Fue estupendo, y ella es una doctora que es un poco expansiva, daba gracias mil por el patrón vascular. Yo no creo que haya sido tan milagroso, yo creo que fueron las manos de ella, pero bueno, ahí lo podemos discutir. Esta es mi casa, y espero que pueda ser la casa de ustedes en cualquier momento. Están invitados si quieren aprender tomosíntesis, pues con todo gusto. Y nada, hemos terminado la parte de teoría. Yo no sé si prefieren, porque creo que me excedí un poco en el tiempo, pasar a las preguntas y respuestas. ¿Qué opinan? Dejar de No, compartir. doctora, pero usted me decía que tenía unos casos clínicos, ¿no? Sí, claro, pero es que ustedes
Si ustedes me dejan hablar, Sí. no van a irse nunca a trabajar, ¿ok? Aquí estoy. Sí, o sea, No, pero no, los casos clínicos deben ser no, muy lindos. Vamos a y ver. si me dejan hablar de esto, menos aún van a ir a trabajar. ¿Qué pongo acá? De modo Bueno, es que así presentación. somos Listo. los radiólogos de mamas, apasionados con el Sí. tema. Lo que Ok, pasa es que no me dejan ser. no, bueno, vamos a enamorarnos. Mándanos, vamos a hacer los que quieran hacer mamas. Lo que pasa es que entiendo que hay otras razones un poco más de peso, ¿no? Sí, obvio. Bueno, ahora unos casitos, rapidito, aquí están. Vamos a ver aquí. El videito, no se prende el video. Ajá, ya. Ahora quiero detenerlo. Miren ustedes esto. Fíjense ustedes acá. Esta mama, esto que estamos viendo acá era esto, ¿verdad? Y fíjense ustedes, detenido el corte tomográfico en uno, porque además tenemos que evaluarlos todos los progresivos. Esta mama probablemente tenía 80 cortes tomográficos. Fíjense ustedes qué bonito. Esto que está acá significa que esta paciente, cuando la operaron previamente, porque ya tenía una reductora previa, fue por aquí, por los cuadrantes inferiores. Y sin embargo, fíjense, aquí hay pequeños vasitos de 1 milímetro de amplitud que muy probablemente lleguen acá. Esto, desde el punto de vista nuestro, pues probablemente ella va a estar, miren esta belleza, fíjense, vamos a ver si logro detenerlo acá. Fíjense, acá no vemos vasos, aquí no hay nada. Acá esto, seguimos viendo acá, viendo acá, viendo acá, viendo acá. Y miren, ya empieza el pedículo superior. Esto todo es conectivo, muchachos. Y miren ustedes acá, esto es lo que vemos en la tomosíntesis vascular. Acá fíjense ustedes, en una estática tenemos esto, alguna red vascular periférica dependiendo del pedículo superior, un pedículo inferior. Ojo, para los cirujanos plásticos es vital que digamos que el vaso mide más de 2 o más milímetros o menos de 2 milímetros, aunque tengamos un patrón vascular abundante. Si son menores a los 2 milímetros, el cirujano tiene que tomar medidas adicionales, ¿ok? Entonces eso también hay que reportarlo. Pero fíjense ustedes acá, como esto, que eran vasos realmente filiformes, precarios, que casi ninguno llegaba acá, sino que del pedículo inferior, miren ustedes lo que pasa en pedículo superior. Ojo, estas mamas aún operadas, la distribución vascular debe ser más o menos simétrica. Excepcionalmente tenemos distribuciones asimétricas. Entonces aquí deberíamos esperar lo mismo y fíjense ustedes qué belleza. Pedículo superior abundante. Estos vasitos acá miden 2 milímetros. Este probablemente mide 2 milímetros y una red vascular importantísima menor a 1 milímetro. Esa paciente no debería complicarse, ¿no? Pero bueno, acuérdense que esta señora, este es un caso muy bonito también. Esta señora está operada múltiples veces. Es una mama completamente adiposa que había sido sometida a montones de cirugía y resulta que apenas aquí, miren ustedes qué bonito. Esto no se ve mucho, muchachos. Esto lo puedo cerrar. Vamos, ok, ahí está. No se ve mucho que tenga un pedículo inferior, una paciente operada tantas veces, tan abundantes. Es decir, que esta señora, muy probablemente sus cirugías previas, fue sometida, el abordaje fue por pedículos superiores. Si esto no lo sabe el cirujano próximo de esta señora y lo hace por frecuencia, va a operar a la señora, va a abordar por los pedículos superiores, pensando que va a abordar por aquí. Y imagínense ustedes lo que va a ocurrir, una catástrofe para esa paciente porque al cortar todos esos vasos y no tener nada que le irrigue por aquí, pues vamos apostando casi todo a una necrosis del complejo areola-pezón. Miren acá, miren qué bonito, cómo hace un arco, ya se lo voy a ver si lo detengo ahí. ¿Creen que eso también requiere? Ahí está, hace un arco prácticamente el pedículo inferior, pero me le llega toda la mama, ¿ok? Aquí se complica un poco más la cosa, esta mama heterogéneamente densa, esta paciente tenía implantes, esto es una muy buena proyección con desplazamiento posterior de implantes, y fíjense ustedes cómo ese tejido fibrolandular abundante, ese conectivo desordenado, pero ya comenzamos a ver los vasos, vienen igualmente de pedículo superior, y podemos decir que a lo mejor son moderados, que a lo mejor no son tan de buen calibre, pero los vemos con muchísimo detalle. Eso es lo más importante de acá. Tenemos que tener paciencia, muchachos. A veces nos desesperamos y empezamos en esa estación de trabajo, movemos esos para arriba y para abajo y dale al mouse y no encontramos los vasos y se nos confunden con el conectivo y se nos confunde con las áreas de cicatrización, pero sí los vamos a lograr hacer, verlo como estamos. Este otro caso,
Aquí me dice, bueno, aquí habrá que ser mago para ver algún vaso, yo también lo creo. Esta es una mama sin lugar a duda extremadamente densa en una paciente también con pérdida masiva de peso, no había sido sometida a cirugías de mamas previas, cuesta muchísimo ver los vasos. En esta paciente, fíjense ustedes acá qué interesante, por favor vean acá, cómo hay muchos vasos, pero no podemos seguirlos hasta el complejo areola-pezón porque aquí hay un cúmulo de tejido filonatural importante que los enmascara. Entonces, esto es muy importante para el cirujano. En esta paciente le dijimos exactamente eso. Yo suelo conversar con el cirujano plástico. Mira, no, los vasos son de buen calibre, pero los veo confinados a los tercios posteriores, es decir, que hacia complejos areola-pezón yo creo que podemos calificar como silencio vascular. Este otro caso, también una paciente operada múltiples veces. Ya va, déjenme poner. Oh, ahí aquí está. Vamos a ver si lo detengo. Miren ustedes, esta señora tiene un solo vaso y este vasito es apenas el que nos llega al complejo areola-pezón. Entonces, esta paciente son vasos escasos, menores a 3, pero de buen calibre. Entonces, ya el cirujano planificará y muy probablemente se va a arriesgar a hacer un abordaje por inferior con una conservación del dermo, que es una técnica especial. Tenemos entonces fíjense ustedes acá, este corte es al azar. Tenemos estos vasos, cómo sale esta pequeña arteria y cómo emite todos esos ramitos. Vamos a ver si lo logramos ver hasta el complejo areolar pezón. Y fíjense ustedes acá cómo este vaso es el que me va a salvar el complejo areolar pezón de cualquier injuria quirúrgica, ¿ok? Entonces eso también se lo tenemos que decir a nuestros cirujanos. Miren ese vaso mide probablemente 3 milímetros. Vamos a ver si acá vemos alguno igual. No vemos uno igual, pero fíjense ustedes acá cómo esta red vascular es inmensa y toda ella se va dirigiendo allá. Esta señora ha sido operada y puede haber pasado dos cosas. O, obviamente, operaron por abajo, o dos, a ella le hicieron un abordaje superior, pero ya la señora se revascularizó porque tiene muchos años desde esa cirugía previa. Esta es otra mama un poco complicada también por la densidad mamaria de base. Fíjense ustedes cómo encontramos un solo vaso que está hacia acá. Esta la di como un silencio vascular. Ahí me asusté un poco porque además la señora estéticamente la cirugía era muy, muy agresiva con múltiples áreas de cicatrización y entonces a veces yo hago eso también, como que le digo al cirujano, mira, no hay muchos vasos, hay que tener mucho cuidado, es un poco también para tratar de proteger a la paciente. Obviamente el cirujano hace lo que él quiere al final, o la cirujana, pero nosotros ayudamos un poquito a la señora para que no se nos vaya esto de hacer una necrosis del complejo areolar-pezón o una hipopigmentación. Este caso se los traje también a propósito porque no hay que ser muy, 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 muy acucioso para saber que tenían sus vasitos ahí. Esta paciente tiene un nodulito acá, esto es un linfático intramamario, una mama pequeñita, con implantes en MLO con desplazamiento posterior de implante. Vamos a intentar ver los vasos. Fíjense ustedes, la señora tiene un cáncer ahí, mentira, no, eso son calcificaciones esteatonecróticas. No vemos nada, ¿verdad? Los vasitos, miren acá, miren acá. Aquí están los vasos. Esta señora, indudablemente, vasos escasos y filiformes, menores a 1 milímetro, provenientes de cuadrantes superiores. Bueno, ahora sí, ya yo creo que ya terminamos, ya me quedo ya para sus preguntas y respuestas. Déjenme poner mi cámara porque yo hablo y gesticulo mucho y parezco, ya, listo. Ahora sí. Buenísimo. Muchas A gracias, ver, doctor. cuéntenme. Estupenda, me encantó la charla, Alcira, Bueno, súper pero es que buena. me hicieron correr. Esta charla es como para Sí, hora y sí, media. sí. Estabas como corriendo, como el maratón, porque además la doctora Capeche es maratonista, entonces, bueno, siempre anda como agitada, pues, Soy agitada. maratonista y además hago CrossFit, ¿ok? Ah, Y no, por favor. además, por favor, aunque me vean así, levanto 220 libras en peso muerto. O sea que también les puedo ayudar a orientarlas en eso, muchachas, porque tenemos que ser fuertes. Así es. Mira, muy No, bueno, no. la verdad que eso también les da a ustedes otra visión de lo que es la tomosíntesis, que aparte de ser un excelente método de pesquisa, también es una guía importante para, si en algún momento uno no sabe qué les puede disparar a ustedes el destino, viene un cirujano plástico con una mamografía o con una tomosíntesis, ustedes ya saben que también tenemos esa herramienta diagnóstica
para la evaluación y tratar de minimizar las complicaciones de esas cirugías estéticas. Y reconstructivas sobre todo, porque son pacientes que necesitan su reconstrucción para poderse sentir bien, físicamente y psicológicamente bien. Entonces, bueno, si tienen preguntas, alguna pregunta importante, algo que quieran preguntarle a la doctora Capecchi. Doctora, muchas gracias. Entonces, estamos claros que definitivamente la densidad mamaria tiene que ver interfiere con la evaluación vascular, porque obviamente una mama tan densa, uno perfectamente puede, es que de pronto la duda que me queda es el concepto de silencio vascular versus que no puedo ver los pasos porque es muy densa. Entonces ahí como juego. Sí, Luis, ya eso lo aprende uno viendo y viendo, ¿no? Pero las mamas muy densas, las mamas extremadamente densas, un patrón ACRD, sí puedes ver los vasos, sí puedes ver los vasos. Y hay estos casos particulares porque es que, claro, los pacientes van a cirugía reconstructiva, como bien dice la doctora Rosales, son señoras que han perdido 40, 50 kilos de peso y cuando tú las ves de pie, las mamas le llegan, el complejo areola-pezón un poco más abajo de la cintura, ¿no? Entonces, ahí esas mamas tan densas, tan péndulas, cuando las comprimes para hacer la tomosíntesis, ahí básicamente, primero que no queda mucho grosor de mama, porque se adelgaza con la compresión, y entonces entre glándula mamaria, tú no ves los vasos. Entonces ahí es mejor que tú hables con tu cirujano y le digas, mira, puedes ver los vasos desde arriba y quizás los ves de 2 milímetros. Y le dice, mira, tiene buenos vasos porque la señora es una señora saludable, pero no llegan al complejo de pezón por la anatomía mamaria, por la pérdida de todos los puntos de referencia. Ellos ahí tienen que hacer una cirugía que es súper laboriosa, ellos odian eso, pero bueno, no hay manera. Y los que trabajan con este tipo de cirugía reconstructiva tienen que saberlo. Y ellos se orientan muchísimo porque puede haber una señora en esas mismas condiciones que tú ves unos vasos espectaculares hasta el complejo de pezón y que yo siempre les digo a manera de broma, le digo, mira, si la opero yo queda chévere, ¿sabes? Hasta yo la puedo operar. Entonces es así, ¿no? Pero te lo da el aprendizaje, pero si tienes dudas, pon vaso precario, pon silencio vascular, porque de alguna manera vas a proteger a tu paciente. ¿Ok? Sí, Muchas súper. gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta mientras yo voy compartiendo mi pantalla. Las preguntas del terror. Ahí Qué vienen las bonito. preguntas de Luis. Y de rosa además. A ver. Si nadie más tiene preguntas, mis queridos compañeros ya saben cómo irse conectando. Son 3 preguntitas, eso no nos va a llevar 2 minutos. Eso puede ser bueno o malo. Depende. Listo, estamos todos. Démosle. Qué lindo. Pregunta. ¿El uso de la tomosíntesis en la evaluación de la irrigación del complejo areola-pezón está limitada por la sangre venosa? ¿Está limitada por la sangre arterial? ¿Está limitada por la densidad mamaria? ¿O no tiene ninguna limitación? Buena. Excelente, Iván. Qué rápido. Esto es súper rápido. Sí. 10 segundos. La tomosíntesis se contraindica en menores de 35 años, mayores de 35, pacientes sanas o no tiene contraindicaciones. Eso no lo hablamos. Era menor de 35 años. Sí, eso nos pasó ese detalle, sí, sorry. Pero sí, tiene su... En estricto rigor, doctora, yo creería que no tiene contraindicaciones, la verdad. No. De hecho, muchísimas mujeres menores de 35 años.
Venezuela es muy particular. En Venezuela las muchachas comienzan a ponerse implantes como regalo de 15 años, muchas de ellas, ¿no? Entonces, en las pacientes que a veces son gorditas, a veces tienen alguna patología de base, tienen miedo y piden. Entonces, hacemos solo una proyección MLO que no significa nada de radiación y es estupenda para la muchacha. Okay. Vamos con la última pregunta entonces. ¿De verdadero o falso? La tomosíntesis no es útil para evaluar la irrigación de complejo aero-pezón en pacientes sin antecedentes quirúrgicos. Esa la dijimos ya. ¿Están pensando? Ok. Está muy bien, está muy bien. Listo. Así quedamos entonces. Mira el Pablo. Vladi. Y Ivancito. Muy bien. Felicitaciones. Sí, señor. Ahí a Sandra y a que quedaron ahí. Bueno, básicamente eso era lo que teníamos no sé si tengan alguna pregunta adicional. Súper agradecidos, de verdad, por tu acompañamiento, por tu apoyo. Y bueno, de verdad que mil gracias. No, quedó a la orden. Quedó a la orden. Cualquier pregunta que tengan, con solo por WhatsApp, y me pueden mandar los videos también. Y yo les ayudo a informarlo. Si tienen oportunidad, estoy siempre a la orden y los recibo acá también con todo gusto. Esperemos que las cosas en nuestro país mejoren y a lo mejor pueda yo ir algún día a visitarlos también, a darles unas clases. Sí, señor. Que así sea. Muchísimas gracias. Le enviaré su certificado pertinente. Muy amable. Sí, señor. Muchas gracias. Así quedamos, muchachos. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Gracias, Alcira. Gracias, muchachos, por conectarse. Gracias a ustedes por escuchar. Chao, doctora. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao, gracias.